medida que envejecemos, diferentes partes del cerebro comienzan a encogerse, lo que puede provocar problemas como pérdida de memoria, disminución del aprendizaje y trastornos en la comunicación nerviosa. Desafortunadamente, muchos alimentos resultan tóxicos para el cerebro y pueden acelerar el proceso de envejecimiento al aumentar el riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencia, así como problemas de sueño como la apnea del sueño, accidentes cerebrovasculares, hipoxia y otros. En el video de hoy, hablaremos sobre los 10 alimentos más perjudiciales para el cerebro, con el fin de evitarlos y proteger tu cerebro. También compartiré algunos consejos sencillos de estilo de vida que puedes seguir para ayudar a estimular las funciones cerebrales. Recuerda que este video es únicamente con fines educativos. No dudes en consultar a un médico si tienes problemas de salud. Número 1. El pescado. El primer alimento perjudicial para el cerebro a evitar es el pescado con alto contenido de mercurio. Los peces más grandes que se encuentran en lo alto de la cadena alimentaria tienden a acumular grandes cantidades de mercurio. Cuando consumimos demasiado mercurio, este envenena el cerebelo y la corteza cerebral, dañando las células cerebrales y causando lesiones nerviosas a largo plazo. Los peces con mayor contenido de mercurio son el pez azul, el mero, el macro, el opá, el tiburón, el pez espada y el atún. Recomiendo evitar su consumo y consumirlos muy raramente, menos de una vez al mes, para evitar sus efectos tóxicos. Los peces más saludables que contienen mucho menos mercurio son la merluza, las anchoas, el salmón, las sardinas, las ostras y el arenque, pescados capturados en estado salvaje. Número 2. La patata verde. El segundo alimento peligroso en mi lista es la patata verde. Las patatas que han adquirido un tono verde contienen grandes cantidades de solanina. Esta es una sustancia natural que la planta produce para protegerse de los insectos. La neurotoxicidad de su consumo puede causar náuseas, dolores de cabeza y graves problemas neurológicos. De hecho, el consumo de una sola patata verde completa es suficiente para enfermar gravemente a un adulto. Cantidades mayores pueden provocar alucinaciones, parálisis, fiebre e incluso la muerte. Tenga en cuenta que cocinar las patatas verdes no elimina esta sustancia tóxica, así que asegúrese de desecharlas. Número 3. Aceite vegetal. El número 3 puede sorprenderle. Se trata del aceite vegetal. Algunos de los alimentos más peligrosos que ingerimos diariamente se cocinan con aceites vegetales como el aceite de maíz, de canola, de soja, de algodón y la margarina. Estos aceites, ricos en omega 6, provocan una inflamación masiva en el cerebro y aumentan el riesgo de diabetes y enfermedad de Alzheimer. Sea muy cauteloso, ya que se utilizan en comida rápida, platos precocinados, alimentos congelados y se ocultan incluso en aderezos para ensaladas. Le recomiendo que prepare sus propias comidas saludables en casa utilizando aceite de coco virgen, aceite de oliva extra virgen o aceite de aguacate prensado en frío. El aceite de coco crudo contiene triglicéridos de cadena media que pueden estimular la curación del cerebro y mejorar las conexiones entre las neuronas. Si esta información le resulta útil, no dude en hacer clic en el botón de me gusta, suscribirse y activar todas las notificaciones para mantenerse informado sobre mis consejos de salud y nutrición. Ahora pasemos al punto número 4, que son los alimentos enriquecidos con hierro. Muchos alimentos que contienen trigo y harina han sido enriquecidos con hierro elemental. El problema es que este tipo de hierro es tóxico para el organismo y provoca oxidación en el cerebro debido a los daños oxidativos. Un exceso de estas sustancias aumenta el riesgo de demencia, enfermedad de Alzheimer y un desarrollo deficiente del cerebro en los niños. Se recomienda evitar en la medida de lo posible los cereales y priorizar las carnes ricas en hierro. Los peces salvajes, las frutas y las verduras enteras son necesarios para cubrir todas tus necesidades nutricionales. El hierro hemínico se encuentra en productos animales y está naturalmente ligado a las proteínas, lo que lo hace estable y saludable para el organismo, a diferencia del hierro elemental utilizado en alimentos enriquecidos y suplementos baratos de venta libre. Número 5. Alimentos ricos en carbohidratos. Aunque parezca obvio, el número 5 es en realidad uno de los alimentos más perjudiciales para tu cerebro.
Los alimentos ricos en carbohidratos se convierten en azúcar en el cuerpo, lo cual tiene el mismo efecto negativo que comer azúcar pura. Por ejemplo, una rebanada de pan blanco equivale a 3 trozos de azúcar. Alimentos como el arroz, las bebidas azucaradas, los pasteles, el pan, las barras de cereales y las galletas tienen un índice glucémico muy alto, lo que provoca un pico masivo de azúcar en la sangre, lo que puede desencadenar ansiedad, depresión, trastornos del estado de ánimo y resistencia a la insulina. Destruyen partes del sistema nervioso. Para mantener tu cerebro alimentado y lleno de energía, evita estos alimentos y consume grasas saludables como aguacates, mantequilla de leche cruda y almendras. Estos alimentos te saciarán y te ayudarán a eliminar cualquier antojo de azúcar. Entiendo que hay mucha información para asimilar en este video, así que no dudes en hacer una pausa, retroceder y tomar notas si es necesario. Número 6. Cerezas. El número 6 se refiere a los núcleos de cerezas. Las cerezas están cargadas de antioxidantes que son buenos para el organismo, pero asegúrate de quitar el núcleo que se encuentra dentro antes de comerlas. Este núcleo dentro de la cereza contiene ácido cianhídrico, también conocido como cianuro. Esta sustancia es tóxica para el cerebro y puede provocar dolores de cabeza, ya que impide que las células del cuerpo utilicen el oxígeno. Una cantidad excesiva de cianuro también puede causar la muerte. No te preocupes, comer 1 o 2 núcleos por accidente no te hará daño, pero intenta no masticarlos y recuerda quitarlos antes de comer. Número 7. El alcohol. El 7º punto es el alcohol. El consumo diario de bebidas alcohólicas daña activamente las dendritas, que son las terminaciones de las neuronas del cerebro y el sistema nervioso. Esto dificulta que las células cerebrales se envíen mensajes entre sí, lo que provoca niebla cerebral y pérdida de memoria. La vitamina B1 puede causar una deficiencia con el tiempo, lo cual puede provocar ansiedad, dolor nervioso, neuropatía en las piernas, pérdida de visión y apnea del sueño. Por lo tanto, es recomendable eliminar el alcohol o reservarlo para ocasiones especiales. También puedes comenzar a consumir levadura de cerveza para ayudar a sanar tu cerebro de los daños causados por el alcohol, ya que es una buena fuente de vitamina B1. Número 8. Proteínas glicadas. A continuación, se encuentran las proteínas glicadas en la lista. ¿De qué se trata? Cuando mezclas grasa o proteína con azúcar y las consumes, las proteínas pegajosas se acumulan en tu cuerpo. Por ejemplo, una hamburguesa cubierta de ketchup o donas hechas de mantequilla y harina, así como pizzas con salsas dulces, queso y carne encima, y helados cargados de leche, azúcar, grasa y proteínas. De hecho, cuando mezclas azúcar con estos alimentos, especialmente bajo una fuente de calor, comienzan a formarse proteínas pegajosas que pueden adherirse a tus vasos sanguíneos, dañando tu cerebro y evitando que las señales normales circulen a través de ellos. El envejecimiento también conlleva una pérdida de colágeno, y el cuerpo comienza a envejecer más rápidamente. Consumir alimentos ricos en antioxidantes como arándanos, verduras de hoja verde y ensaladas puede ayudar a reducir la inflamación de los tejidos cerebrales y eliminar estas proteínas dañinas. Número 9. El refresco. El 9º alimento o bebida a evitar es el refresco. Si realmente quieres proteger tu cuerpo a medida que envejeces, debes eliminar tanto como sea posible las bebidas gaseosas, ya sean light o regulares. Los refrescos contienen ácido fosfórico añadido, que se utiliza para prevenir el crecimiento de moho o bacterias. Sin embargo, el problema es que un exceso de fósforo evita que el cuerpo absorba calcio y magnesio, lo cual impide que las mitocondrias produzcan energía en las células cerebrales. Los neuronas comienzan a carecer de energía, lo que resulta en una disminución de la densidad en la sinapsis del cerebro. Las personas que beben mucho refresco notarán que duermen mal, tienen pérdida de memoria, dificultades de aprendizaje y confusión mental. Además, los refrescos regulares están cargados de fructosa como edulcorante, lo cual provoca daño hepático y resistencia a la insulina, lo que hace que el cerebro carezca de combustible. Número 10. Nuez moscada. El 10º alimento que puede dañar su cerebro es la nuez moscada. La nuez moscada es una especia obtenida de las semillas del nuez moscada y es un ingrediente clave utilizado en el ponche de huevo, lasaña,
vino caliente y muchos productos de panadería. Aunque es deliciosa, es importante no consumirla en exceso, ya que contiene una toxina llamada miristicina. Consumir solo cucharaditas de nuez moscada puede tener efectos tóxicos como fiebre, aumento del ritmo cardíaco y la presión arterial, alucinaciones, somnolencia y pérdida de conciencia. Como puede ver, comer alimentos no saludables con frecuencia puede tener un efecto perjudicial en su cerebro. Es posible que estos efectos no sean perceptibles de inmediato, pero a medida que las personas envejecen, comienzan a experimentar síntomas, especialmente desarrollando demencia y sufriendo accidentes cerebrovasculares. Puede comenzar reduciendo el consumo de algunos de estos alimentos y reemplazándolos por alimentos saludables y completos para mejorar la salud del cerebro. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.